la cabeza. Bueno, ya te agrego. Vamos a empezar usando la mitad del ancho de espalda por el alto de talle delantero. Entonces voy a trazar una línea que va a tener la mitad del ancho de espalda por el alto de talle. Entonces tengo mitad de espalda, alto de talle delantero. ¿Sí? Entonces acá usé 20, que es la mitad, y acá usé 42. Una vez que armo ese pequeño recuadro, de este otro lado voy a bajar el alto de sisa más 4 centímetros. Esos 4 centímetros se los voy a agregar siempre, porque después se los voy a quitar. Van a hacer la caída del hombro, entonces los agrego para quitarlos. Si dejara la medida sola del alto de sisa, lo que me pasaría es que después reduciría mi medida de sisa y no me pasaría el brazo. Entonces voy a usar la medida de sisa agregándole 4 centímetros, que en este caso voy a usar 19 más 4, serían 23. Entonces acá tengo sisa más 4 centímetros. Una vez que tengo el recuadro hasta ahí, acá voy a colocar el cuarto de contorno de busto, ¿sí? Más 2 centímetros para la parte delantera. O sea, voy a dividir mi contorno de busto en 4 y a ese cuarto le voy a agregar 2 centímetros. Entonces, si yo acá tengo 25, voy a utilizar 27. Ven que me paso como una parte del recuadro que estoy haciendo. Entonces acá tengo cuarto de contorno de busto más 2 centímetros. Acá el alto de talle lo voy a cerrar con la medida de mi contorno de cintura más 3 centímetros. Entonces acá tengo mi contorno de cintura que estoy usando es 80, lo dividí en 4 y me va a dar 20, más los 3 centímetros voy a colocar 23. ¿Por qué le agrego 3? Porque si no la medida de nuestra cintura quedaría demasiado justa y al ser una prenda que nosotros a lo mejor no tiene abertura, no me lo podría pasar. Y si por ejemplo fuera a hacer un entalle, voy a agregar esos 3 centímetros como para hacer una pinza, en el caso de que lo quiera reducir. Pero si no, va a ser como la holgura que le voy a dar a la prenda, a la altura de la cintura, para que no me quede demasiado apretado. Entonces acá tengo el cuarto de contorno de cintura más 3. Ahí yo tendría como el comienzo de mi corpiño base, que sería la prenda superior. Para la medida del cuello y la caída del hombro voy a usar una medida estándar, que sería como lo que usamos en una medida industrializada, cuando producen en cantidad. Para que no tengan que estar dividiendo el contorno de cuello y todo eso, vamos a usar en un adulto 8 centímetros por 8 centímetros. Desde el vértice voy a bajar 8 y desde el vértice voy a entrar 8. Una vez que yo marco esos 8 centímetros para cada lado, voy a marcar con una curvita francesa la forma del cuello. Y de este lado voy a bajar 4 centímetros para la caída del hombro, uniéndolos desde el vértice del cuello para poder formarlo. Ahora voy a usar una reglita francesa para dar la curva al cuello y para completar la curva de la sisa. Esta sería la reglita francesa, que la usamos para formar la parte del cuello, para formar la sisa y para formar los tiros. Y después tengo esta otra regla, que es una regla de curva variable, ¿sí? Que la vamos a utilizar para las partes de las caderas o las partes internas de los tiros en la parte del pantalón cuando hace la entrepierna. Por ahora voy a usar esta. Esta de la formita más derechita así es como voy a trazar la forma del cuello. No inclinada, ni acostada, ni nada. Bien derecha hacia arriba. Voy a colocarla desde donde marqué el punto 8 y 8 y voy a trazar la forma del cuello. Eso es un cuello base. Es un cuello bien pegadito a la orilla de nuestro cuello, bien acá. De ahí nosotros podemos marcar la medida del escote que queramos darle a nuestra prenda, ya sea un escote en V, un escote en U, cuadrado, lo que sea, pero esa sería como la base. Y para marcar la sisa voy a colocar la base de la regla
y la punta en donde hace la caída del hombro. Y desde ahí voy a marcar todo el contorno para armar la forma de la sisa. Hasta ahí yo tendría la primera parte, que sería una blusa que llegaría hasta la altura de la cintura. Para que esa, en el caso de que sea una remera o una camisa, yo siempre la voy a prolongar un poco más para que sea más larga. Primero, ¿qué voy a hacer para hacerla más larga? Le voy a agregar el alto de cadera que tenga, que es la medida desde la cintura hasta la parte más saliente de la cola. Siempre voy a hacer ese paso primero y después la voy a dejar o más larga o más corta, depende del largo que yo desee darle a mi blusa. Pero para marcar primero la medida voy a marcar el alto de cadera y se lo voy a agregar desde la medida de mi cintura a los centímetros que yo tenga, 19, 20, 22, los que sean, y los voy a prolongar desde acá. Entonces voy a prolongar desde acá los 20 centímetros, que van a ser el alto de cadera. Acá use 20, y acá voy a cerrar colocando el contorno de cadera, que en este caso yo tengo 25, le puedo agregar si quiero 2 centímetros más, como para que me quede más suelto, dependiendo la forma que yo le vaya a dar a la blusa o lo que yo vaya a hacer. ¿Y lo que viene a ser lo de abajo entonces? Esto es el cuarto de contorno de cadera. Sí, que yo acá le he puesto unos 2 centímetros. Y este es el alto de cadera. Con esta regla de la curva variable yo voy a unir como formando la curvita que se hace desde la cintura hacia la cadera. Que no sea muy pronunciada, pero que tampoco sea derecha. ¿Sí? Entonces voy a unir colocando el final de esto con la parte de la cintura para que la curva se forme ahí. Dani, en esta parte. perdón. Sí. Ese molde, por ejemplo... Esto no se tiene lo va a guardar. pinzas, no tiene transformaciones, no tiene nada. Es como el molde más básico. Recto. Y de ahí, de la que termina la sisa, ¿cómo le metes ese...? Unís la parte, vos tenés acá el contorno de busto más 2 centímetros, hasta donde te dé. Acá colocás el cuarto de contorno de cintura más 3 y unís la medida de acá. Puede ser que te quede así, que te quede más derechito. Ajá, perfecto. Va a depender del contorno De la del cantidad. busto y del contorno de cintura de cada uno. Acá yo lo he marcado así para que se note cuál es la diferencia. Pero no necesariamente en todas va a quedar igual. Sí. Y tampoco en todas tienen el mismo contorno de cadera. Yo la que he hecho ahí es como una simulación para que ustedes puedan entender cómo se arma el molde base. Esa sería la parte delantera más básica de un molde, sin pinzas, sin ningún tipo de transformación. Ahí si querés para Acá